Bien, muchachos, ¿cuál es la otra mejora que yo puedo incluir a nivel del código? Bueno, fíjense que hay una regla que uno debería seguir siempre cuando programa, y es que en principio tú nunca deberías de definir procedimientos. Es decir, siempre tú deberías manejar funciones, porque siempre tú deberías garantizar que la función te está devolviendo un valor, un estatus. Ese estatus puede ser, efectivamente, yo pude ejecutar bien el código, yo no pude ejecutar bien el código, para que cuando la función te devuelva el valor, tú sepas qué pasó. Y en el caso de que no se pueda ejecutar el código correctamente, tú puedas saber, bueno, por qué fallaste, por qué saliste del código o de la ejecución de la función. Entonces, en principio, yo no debería definir procedimientos, sino que siempre debería definir funciones. Entonces, claro, la función siempre debería devolver un estatus. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Supongamos el caso del insertar, que es el más fácil de ver. Él ya me está devolviendo un valor. O sea que no me sirve en principio porque yo necesitaría el parámetro de retorno o el valor de retorno para tener en cuenta ese estatus. O sea, por ejemplo, exit success, en el caso de que haya salido bien de la ejecución, exit failure en el caso de que haya salido mal de la ejecución. Pero claro, si ya la función me está devolviendo un valor, mira, al igual que en Pascal, yo no puedo devolver múltiples valores en una función. O sea, la función me devuelve un solo valor. Pero ¿qué pudiera hacer yo entonces? Bueno, yo aquí pudiera definir un parámetro que lo llamo status, ¿sí? Y él va a ser el status que se va a mostrar al final de la ejecución. Evidentemente, como el estatus lo estoy pasando como parámetro, yo necesito que ese estatus se modifique y se modifique por referencia, porque necesito verlo una vez de que la función finalice. Entonces, en este caso, el estatus debería ser un apuntador al tipo de dato entero. ¿Okay? Fíjense lo siguiente, yo pudiera decir, bueno, si el registro nuevo es distinto de null y efectivamente yo pude aquí validar, bueno, si la lista está vacía, lo insertas de primero, si no haces el recorrido al final, yo pudiera decir que el valor, acuérdense de que una cosa es el asterisco del apuntador y otra cosa es el asterisco del valor, el valor contenido en la dirección de memoria status es igual, por ejemplo, a exit success. ¿Okay? Pude salir con éxito de la ejecución. Si, por ejemplo, el registro no es distinto de null, sino que es igual a null porque no pude reservar el espacio de memoria, yo aquí puedo hacer un else y salir con un status exit failure. ¿Okay? No pude ejecutar correctamente la función de insertar. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en mi bloque principal, yo debería definir aquí un entero status, ¿okay? Que lo definí en español, status, ¿okay? Y yo simplemente, cuando trate de insertar en la lista, yo por ejemplo puedo pasarle como parámetro el status, pero tomando en cuenta que como el status que recibe aquí como parámetro la función es una dirección de memoria, aquí tendré que colocarle el ampersand, justamente, ¿ok? Entonces yo puedo hacer cosas como esta, ¿sí? Y aquí decir, bueno, una vez que yo inserte en la lista, yo puedo validar if status es igual a exit success. Yo puedo, por ejemplo, hacer un printf inserción ok, ¿okay? /n, ¿okay? Y bueno, yo pudiera repetir este mismo if después de insertar el 7, el 2 o el 1, ¿okay? Else, yo pudiera decir, bueno, si no, quiere decir que lo que me está devolviendo el status no es exit success, es necesariamente exit failure. Entonces, bueno, si es exit failure, podemos hacer un printf inserción error, ¿okay? Vamos a compilar y a correr eso. Yo voy a generar aquí mi compilación. Ah, bueno, fíjense que aquí me está dando un error. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, fíjense que efectivamente pareciera que todo está normal porque el insertar en lista recibe como parámetro la dirección de memoria. Aquí está el insertar en lista, perdón, que recibe en este caso el status. ¿Ok?
Pero ¿qué ocurre? Yo tengo mi prototipo arriba y mi prototipo indica o le indica a C que el insertar en lista, según esto, recibe dos parámetros. Entonces tengo que estar muy pendiente de una cosa. Si yo modifico los parámetros que recibe una función o un procedimiento, tengo que modificar eso en el prototipo. Nunca se olviden de eso. ¿Okay? Entonces, en este caso, él recibe el parámetro status también. Vamos a volver a compilar. ¡Ah! Me sigue dando error. ¿Qué es esto? Lista con apuntadores en la línea 97. Ajá, no nos desesperemos. Vamos a ver qué pasa aquí. Línea 97. Ah, bueno, claro. Aquí hay un pequeño error. Menos mal que lo vi. Yo tendría que pasarle aquí la dirección de memoria al momento de insertar de status. ¿Okay? Aquí fue un pelón mío. Perdón, aquí sería status. ¿Okay? Eso sí ya fue un pelón de mi parte. O sea que esto debería ser así. Así. Y así. ¿Okay? No nos desesperemos. Ya salvé el archivo. Déjenme borrar aquí la pantalla y volver a compilar. Me devolvió el control de la consola. Quiere decir que puedo compilar sin problemas. ¿Okay? Vamos a correr la aplicación. Fíjense que él me dice inserción OK, porque evidentemente la única inserción que yo validé fue la primera. ¿Okay? Si me hubiera dado algún error, me hubiera dado inserción error. ¿Okay? ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso particular, yo puedo necesitar utilizar más de un estatus de salida. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un estatus que sea salí OK o salí con error o un error en tal sector de la función. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Bueno, yo puedo agarrar aquí, por ejemplo, y comenzar a definir constantes. Y definir, por ejemplo, status OK en 0, por ejemplo. Definir status error 1, numeral define status error nodo 2, ¿sí? Y entonces yo puedo tener una lista de errores, ¿ok? ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, que yo en vez de utilizar exit success, yo puedo, por ejemplo, utilizar status OK, ¿ok? Puedo, por ejemplo, devolver status error o ser mucho más específico y decir que el status que yo estoy devolviendo en este caso, cuando yo no pude crear el nodo, ¿ok? Es status error nodo. Entonces, claro, una vez que yo en el main valide esto, yo puedo preguntar, por ejemplo, por status OK. Vamos a compilar esto, vamos a correrlo. Me muestra el mismo mensaje. Pero ¿qué ventaja entonces tiene que yo comience a definir constantes para tener varios tipos de devolución de error o de status? Bueno, que entonces yo aquí, claro, hice algo muy sencillo que fue un if-else. Pero yo puedo tener, en este caso particular, por ejemplo, un switch con una serie de case. Entonces yo, dependiendo del error, te puedo devolver un mensaje distinto. Eso es un poco lo que les voy a mostrar en el video siguiente. Les muestro eso y les muestro todavía una mejora adicional que pueden incluir a nivel del código.